Traktor no tiene sampler. En realidad tiene lo que llama remix decks, que pueden funcionar como sampler. Voy a mostrar cómo hacer one shots y loops con él, porque va algo distinto a otros programas de DJ. Vale, en primer lugar me voy a crear una interfaz o layout por separado. Essential, vamos a copiar de este y le digo que se llame 4 decks. Rename, ya está. Y de momento lo que vamos a hacer es decirle decks layout 4 decks y cambiamos el resto fuera, que se puede cambiar aquí dentro, pero quiero enseñarlo por aquí. Vale, en primer lugar yo creo que este sea un remix deck, así que le damos a la letra y le decimos remix deck. Bueno, voy a cargar un tema en el deck A primero. Ok, pues voy a cargar un sample de un claxon, que no tengo más por aquí, para mostrar cómo va. Vale, pues en la Z2, esto es el remix deck. Ya tiene un sample, pero fíjate que está configurado para reproducirse entero con una pulsada. Vamos a cambiar el modo de reproducción en el deck virtual. Hay que ir al modo avanzado. Para cambiarlo sin ir a los ajustes, hay dos opciones. Una es hacer doble clic justo donde empieza la parte negra debajo de la gris del deck de arriba. Doble clic. O también poniendo el ratón aquí encima a la derecha de estos 4 botones. Doble clic. Ahí está. Estamos en el modo avanzado y estos son los botones que nos interesan para configurar. Esto es one shot, ¿vale? Esto está bien. Sync no hace falta y esto es lo que quiero cambiar. Ahora está que solo suena mientras está presionado el pad. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a cambiar el color. Para esto le damos con el botón secundario del ratón. Y esto pues va a ser, pues, bueno, azul, por ejemplo. Y el nombre, doble clic. Klaxing, ya está. Vale, pero no queda muy bien. Lo suyo sería poner la típica sirena. Que curiosamente Traktor parece que no trae. Pero no pasa nada. Voy a grabar una yo y va a quedar igual o mejor. Vale, para eso vamos a los ajustes porque necesito mostrar el grabador de loops que está aquí arriba, pero está en el Global Settings, Global Section, la sección global. Que para acordarte, ¿dónde está este ajuste? Pues está Global Section en Global Settings. ¿Por qué no se ve? Yo tengo una resolución de 768 de vertical y no cabe todo. Entonces tengo que reducir algo. Como estos los quiero dejar en modo avanzado viéndose esto, lo que voy a hacer es doble clic en la parte sin texto del deck A o B, doble clic, doble clic, doble clic. Ahí está, ahí se ha hecho pequeño. Y ahora ya puedo ver la parte de arriba. Si tienes una resolución de 1080, en principio podrías verlo aunque lo tengas grande. Vale, pues en el 3 está aquí, en el 2 está aquí en el centro, el grabador de loops. Muy bien, pues voy a decirle que la fuente sea AUX porque en la Z2 AUX y mic es el mismo lugar. Ah, sí, olvidé que tengo que marcar esto, Traktor Z2, root mic AUX, input a Traktor, porque es que sin esto no puedo grabar nada del micrófono ni entrada auxiliar, ni al grabador de loopers, ni a un deck virtual. Vale, ahora sí. La rueda tiene que estar completamente a dry, por así, porque va a reproducirse automáticamente después y yo no quiero que suene. Ok, pues nada, ya lo tengo grabado, esto lo puedo parar porque no me interesa y hago clic en un área vacía y lo arrastro aquí. ¿Vale? Ahí tenemos lo que acabo de grabar, pero está configurado como loop o bucle y no me interesa, así que hago clic aquí y le digo que esto no, sync no me interesa y quiero que sea solo mientras pulso. Vale, vamos a ver. Perfecto. Pero bueno, vamos a ponerle eco, ¿no? Yo creo. Oh yeah. Aviso que como el looper está pensado para grabar sincronizadamente, para que vaya al ritmo, grabando por micrófono entre que hay un poco de latencia, que en mi caso hay unos 11 milisegundos que está aquí en la configuración de audio que se puede ver. Esto, en ordenadores más potentes supongo que puede ser menos sin que el audio se estropee.
Pues eso, que es un poco difícil acertar, lo de sincronizar es un poco difícil y bueno, aquí me queda un poquito de silencio, pero fue suficiente para... Es bastante inmediato. Oh, por cierto, hay que ponerle un color, rojo porque está on fire y nombre. Muy bien. Ah, bueno, por defecto está activado esto. Es el keylog. Por defecto no me interesa, pero bueno, se puede hacer aquí una tontería. Si lo activamos aquí... Con doble clic lo devuelves a cero. Vale, ahora voy a aplicar un bucle, un breakbeat para mezclar con el beat. Este no hace falta porque no lo he usado. Si quisiera aplicar efecto a uno pero a otro no, pues lo quito aquí. Y ya está. Vale, pues voy a borrar este porque no lo voy a usar. No estando reproduciéndose, que bueno, siendo one shot es cuando no suena, es Shift Pad. Vale, importo este sample aquí. Ok, fíjate que se ha puesto como one shot. No, no quiero que sea one shot. Así que hacemos clic aquí y le decimos que queremos que sea bucle. Sync, ahora sí que sí, porque tiene que estar sincronizado con este. Y esto que sea darle y que suene solo. Este sample es de 100 BPM originalmente, así que hay que indicárselo aquí. 100. Vale, para esto hay que decirle sync. Y por cierto, si esto no se sincroniza automáticamente dándole aquí, si no coinciden estos números, yo recomiendo poner manualmente el mismo. Esto es, bueno, el que viene aquí, que es del beat. También recomiendo pararlo y play al beat para que se haga master. No hemos puesto un color. Vamos a ponerle este, pues verde, porque es la jungla. Vale, ahora verde. Bien. Sí, es un poco raro. Para pararlo es Shift más Pad. Porque si haces clic estando en reproducción, lo que haces es mutearlo. Ups. Otra cosa, esto está sincronizado para caer en cada pulso. Entonces hay que entrar, yo voy a entrar en el 1 porque es lo que me interesa, que es que ahora no lo he hecho, por eso sonó mal. Ok. Ok, ahora veamos otro asunto. Bueno, esto lo podemos parar. Si te fijas, aquí hay 4 slots. Bueno, realmente no hay 4, hay 16, porque aquí hay otros y aquí hay otros. O sea, puede haber hasta 64 samples cargados a la vez. Solo pueden sonar 4 por cada remix deck, pero puedes alternar. Mira, vamos a quitarle FX a este, que no lo vamos a usar. Otra cosa que se me había olvidado. Como ahora está yendo más lento, si en el keylog suena más grave, pero fíjate, se lo dejo puesto. Está manteniendo el tono del sample original. Vale, se lo dejamos. Vale, pues veamos otro caso. Aquí tengo este sample. Vamos a verlo simplemente. Silencio. Aquí tengo otro que es de la misma familia, o sea, que lo grabó el mismo tío después, que tiene una variación. Fíjate. Vale, pues no nos interesa reproducir los dos a la vez, entonces lo que podemos hacer es utilizar el mismo slot para reproducir uno u otro. Pues bien, configuramos cada uno por separado. Este es de 89, o sea, estos. Las guitarras que tengo aquí son de 89, muy bien. Ah, bueno, esperamos a cambiar el color porque están iguales. Vamos a ponerle este amarillo y este rosa, por ejemplo. Fíjate, ahora está rosa, pero si selecciono este, amarillo. Este pad va a controlar el último que se haya activado aquí, que con la Z2 en principio no se puede cambiar por defecto, tienes que darle con el ratón. Vamos a probar uno y luego otro. Bueno, pues con el play quitado, ponemos el otro.
Vale, y el último caso que voy a mostrar es cuando quieres volver a empezar un bucle antes de que acabe. Fíjate. Aquí tenemos esta guitarra, también es de 89, así que nada, la configuramos aquí, bucle 89, todo perfecto, pues nada, lo dejamos aquí. Lo dejamos en azul, está muy bien. Pues bien, en la Z2, si presionas otra vez el C o el D, se vuelve al modo trigger del sampler, por defecto. También puede ser los controles del grabador de loops, pero eso lo cuento en otro vídeo. Aquí va a ser trigger del remix deck. Vale, pues si escuchamos este bucle, voy a poner un one shot solo para escucharlo. Aquí se alarga. Es un sample de 4 compases, pero a mí me interesa reproducir los dos primeros. Pues con el trigger lo podremos hacer, fíjate. Vamos a quitar el play aquí. Pues play. Otro detalle es que puedes configurar el volumen por separado en estas barras de aquí y el filtro de cada slot. Doble clic, restaurar. Y otra cosa, cuando ya tienes creado el remix set, no hace falta ver el remix deck en modo avanzado. Pues recuerda que le puedes dar al borde negro de arriba, que cuidado, que aquí no se ve mucho la diferencia, pero es justo aquí, encima del nombre. ¿Ve? Y ahora está en modo simple, entonces puedes ampliar el otro, hago otra vez doble clic. Las de las pistas normales puedes hacer clic en cualquier área negra. En cambio, en el de los samplers no, tiene que ser o aquí arriba o justo a la derecha de los botones. Bien, pues esta parte es importante y es la de guardar el remix set. Así no tienes que hacer esto cada vez que abres el programa. Y lo puedes cargar de aquí. O incluso puedes exportarlo para llevarlo a otro equipo. Para guardarlo localmente, pues pones un nombre y luego le das aquí a la letra y en la última opción, Save Remix Set. Ahora está guardado y lo puedes ver en Track Collection al Remix Sets. Aquí está. Y lo puedes cargar en cualquier momento, en cualquier deck. Y por cierto, en All Samples salen también los samples que has grabado. Aquí está el mío.